queremos, amados hermanos, entrar a lo que es esto de la primera carta a los Corintios. Amén. Vamos a conocer un poquito de historia. Vamos a conocer un poquito de historia, por qué se llama Corintios y qué era lo que era esa ciudad. Así que por favor, trata de anotar estas cosas en tus notas. Amén. Una de las cosas que tienes que saber es de que esta ciudad fue destruida en el año 146 antes de Cristo, pero fue después reconstruida como una colonia romana. Amén. Y esto es muy importante saberlo porque nos vamos a dar cuenta del libertinaje que hay ahí en Corintios. ¿Por qué se está mandando una carta como la que se está mandando? Porque esta, amados hermanos, era una colonia romana reconstruida en el año 44 después de Cristo. Amén. También tenemos que saber de que el idioma oficial era el latín, pero al final terminó siendo el griego. Amén. Y esta ciudad era una ciudad de comercio. Ahí te puse algunas fotos que tú puedes ver, porque esta ciudad estaba situada en el istmo que lleva su nombre y conecta Grecia con el Peloponeso, el cual tenía una anchura de 7 kilómetros. ¿Qué es un istmo? Un istmo es una franja alargada y estrecha de terreno que une dos continentes. Y eso es exactamente lo que era Corintios. Amén. O Corinto, mejor dicho. Una de las cosas que tenía esta ciudad, amados hermanos, era que era popular por la promiscuidad. En esta ciudad bajaban muchos marineros, o sea, pasaban los días aquí algunos marineros que iban de viaje a otras ciudades. Y a causa de eso, amados hermanos, y a causa de los dioses que habían aquí, los ídolos que tenían la ciudad de Corintios, amados hermanos, había mucha promiscuidad. Eran muy liberales, de un pensamiento muy liberal y muy carnal. Entonces, por eso no nos sorprende lo que es esta carta a los Corintios. Es más, algunos piensan de que una primera carta que no tenemos nosotros récord de esto, que los corintios le mandaron a Pablo haciéndole preguntas de varios temas. Es por eso de que la primera y la segunda carta de Corintios tiene bastantes temas, amados hermanos, desde matrimonio, de pecado, del orden de la iglesia. Muchos temas existen aquí en estas cartas que es de mucha importancia que tú las puedas leer. Otra de las cosas que causaba de que esta era una ciudad muy liberal, amados hermanos, es de que había más de 1,000 prostitutas ejerciendo su oficio en el santuario oficial o principal de la diosa Afrodita. Esta era, amados hermanos, el ídolo principal. O sea, amado hermano, que definitivamente la promiscuidad en esta ciudad era fuera de serie. Y amados hermanos, era parte del culto que se hacía allí en esta ciudad. Se celebraban también los juegos ístmicos y llegaban atletas de todos lados. Esto lo hacía, amados hermanos, una ciudad muy popular. Amén. Muy transitada. Ahora, otro de los detalles de Primera de Corintios que vamos a conocer, amados hermanos, es el mensaje a esa carta. Miremos un poquito acerca de eso. Primera de Corintios, amados hermanos, se compone de un mensaje principal, lo que los teólogos le dicen el título del libro. El orden en la iglesia. Ese es el mensaje principal en Primera de Corintios, el orden en la iglesia. Si vamos a ver algunos detalles de esta carta, tenemos que ir a ver sus principios. Y miremos ahí en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 3. Capítulo 18, versículo 3 dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, ¿te recuerdas lo que yo te había mencionado anteriormente acerca de este oficio de hacer tiendas que era muy usado
especialmente en lugares donde se hacían Juegos Olímpicos o algún tipo de torneos que se hacían, se usaban estas tiendas. Y Corintios tenía gente que hacía estas tiendas. Es por eso que Pablo, amados hermanos, podía trabajar juntamente con esta gente. Porque dice aquí, mira, comencemos desde el versículo 1 para entenderlo un poquito más. Después de estas cosas, Hechos 18:1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló allá a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Entonces, Pablo decide, amados hermanos, quedarse ahí. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que él se quedó aproximadamente por 1 año y medio en Corinto, capítulo 18, versículo 11. Miremoslo, por favor. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios, ahí en Corinto. Entonces, Pablo es el fundador de esta iglesia, y démonos cuenta que Pablo usaba las sinagogas para llevar el mensaje de Cristo a un grupo ya establecido, donde, amados hermanos, se podía ya poner líderes, ¿verdad? Los líderes de las sinagogas usualmente quedaban como los líderes de la iglesia. Y esta iglesia de Corinto, amados hermanos, fue la iglesia madre de Asia. Amén. Se cree que esta carta, amados hermanos, fue enviada en el año 57 después de Cristo. Fue escrita en el año 57 después de Cristo. Y trae diferentes tipos de mensajes. Vamos a ver algunos de ellos el día de hoy, que me interesa de que los miremos. Regresemos allá a Corintios, por favor. Y nos vamos a dar cuentas, como ya leíste bastante de Corintios, hasta el capítulo 12, si no me equivoco, te vas a dar cuenta de que tiene bastantes cosas esta carta. Por ejemplo, amados hermanos, en el capítulo 1 nos hablan acerca de las divisiones en la iglesia de Corintios. Amén. Pero en el capítulo 1, interesantemente, también nos habla, amados hermanos, en el versículo 7, mira, capítulo 1, versículo 7, dice, de tal manera que nada os falte ningún don. Amados hermanos, nos habla de una iglesia que tenía todos los dones. No había falta de dones en esta iglesia, pero a la misma vez, amados hermanos, que habían un montón de diferentes dones, había también divisiones en la iglesia, carnalidad, como lo vas a ver más adelante en unos versos. Y, amados hermanos, Pablo no puede hablarles a ellos como espirituales, sino como a carnales. Qué interesante que Pablo, amados hermanos, no estaba interesado el día de hoy, como se ve, interesado en una ofrenda para predicar lo que el pastor le va a agradar o lo que al pueblo no le va a ofender. Pablo les decía exactamente lo que necesitaban escuchar. Mira qué hermoso ese tipo de siervo. Que no importa, amados hermanos, si vas a tener que hablar de pecado, aunque vaya a ofender a la gente. Eso hacía Pablo. Y mira, Pablo habla acerca de estos temas muy importantes que se mencionan en esta carta. Entonces, había divisiones, pero a la misma vez el capítulo 1 nos muestra que habían todos los dones. No les hacía falta absolutamente ni un don. Pero después nos habla también de un problema grave de pecado, amados hermanos. Aquí en Corintio, en la iglesia de Corintio, había un problema de incesto. Capítulo 5, ve conmigo por favor. Capítulo 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mira qué impresionante. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo,
como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Mira, amado hermano, entonces había un grave problema, pero el problema mayor, amados hermanos, aquí era que la iglesia no decía nada. Ahora, ¿por qué te enseñé la historia de la ciudad de Corintio? Porque quería que te dieras cuenta, amados hermanos, la mentalidad que había en la ciudad entera. Pero la iglesia, aunque afuera, amados hermanos, esté completamente en oscuridad, la iglesia debe de ser luz. Y desafortunadamente Pablo está regañando a la iglesia de Corinto y les está dejando saber de que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poquito que ellos dejen entrar de este tipo de pecados sin decir nada, sin corrección, iba a afectar a toda la iglesia después. Mira por favor el capítulo 5 versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia, dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces este fue otro de los problemas que estaba Pablo atendiendo. Ahora miremos por favor el capítulo 6. Nos habla ahora, amados hermanos, de lo que es los pleitos entre los cristianos de Corintio. Habían pleitos, amados, en medio de ellos, y ellos no estaban arreglando los problemas, que se supone que eso es lo que debe de ocurrir dentro de la iglesia, sino que ahora estaban llevando a las personas a las cortes, demandándolos por estos problemas. Y en el capítulo 6, versículo 1 en adelante nos va a enseñar unas grandes lecciones Pablo. Mira por favor lo que dice. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 7, que esto nos va a enseñar algo acerca de cómo arreglar problemas. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, y ahí da una grande lista. Amado hermano, aquí nos enseña, el capítulo 6 nos enseña de que hay veces es mejor tomar la afrenta que seguir en el pleito con los hermanos, que ya es una falta que nosotros estemos en pleitos con hermanos. Capítulo 6 nos da unas grandes lecciones acerca de esto, y ellos estaban teniendo graves problemas entre pleitos, divisiones, llevando a gente a las cortes, pero también en incesto. O sea, amados hermanos, la iglesia de Corintios necesitaba bastante ayuda. Así que no te sorprenda cuando en tu iglesia están ocurriendo cosas que tú dirías, pero ¿qué está pasando? Bueno, estas cosas, recordémonos, amados hermanos, que la iglesia es un hospital y que se van a encontrar, amados hermanos, situaciones de que van a necesitar corrección. El problema es cuando no hay corrección. El problema es cuando a todos les da igual de que estén ocurriendo esas cosas. Ese es un problema más grave. Fíjate que en una ocasión, y aquí está el versículo en Corintios, yo le pregunté al Señor, ¿por qué habían tantos problemas en la iglesia? Yo decía, ¿en qué momento la iglesia que estoy pastoreando va a llegar a un punto donde va a ser un poco más madura?
Y le preguntaba al Señor yo por qué habían tantos problemas en las iglesias. Y el Señor me dio una respuesta. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Abrí yo la Biblia después de haber orado. Y mira, amado hermano, lo que el Señor me mostró. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea que la iglesia no solamente es un lugar, un hospital, sino también es un lugar donde vamos a ser probados y desaprobados. Por eso, amados hermanos, nosotros lo ideal no es estar yendo de iglesia en iglesia. Lo ideal es, si a Dios te envió a una iglesia, ese es el primer punto. Si Dios ya te envió a una iglesia y ahí estás, y Dios no te ha dicho que te salgas, quédate ahí. Pastor, pero ¿y qué si las cosas se ponen difíciles? Quédate ahí. Porque esos roces, esos pleitos que a veces ocurren entre los hermanos, es importante que se resuelvan adentro de la iglesia. Corintios no era la excepción. Ellos tenían varios problemas y Pablo les está ayudando a que ellos tienen que corregir estos problemas. Amén. Bueno, sigamos viendo. También, amados hermanos, en el capítulo 7, que es muy probable la respuesta a aquella carta que te digo que no tenemos nosotros en la Biblia, la carta que mandó Corinto a Pablo, probablemente el capítulo 7 tenga que ver con bastante de estas respuestas que ellos tenían, de esas preguntas que ellos tenían. Amados hermanos, el capítulo 7 nos habla del matrimonio. Amén. Capítulo 7 y el capítulo 12, y aquí es donde entra la confusión, porque en el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, Pablo habla acerca de los dones. Y entonces, amados hermanos, algunas personas cuando no han leído todo el capítulo o no han leído todo el libro de Corintios, entran en alguna confusión de que por qué se menciona capítulo 12 y después dicen, bueno, entonces hay que parar las lenguas porque el capítulo 13 nos dice que el amor es mejor. No, es que una de las cosas que vamos a aprender, amados hermanos, del capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 es que el capítulo 12 nos habla de los dones. El capítulo 13 nos habla del amor. Y el capítulo 14 nos habla de los dones con amor. O sea, amados hermanos, que todos estos tres capítulos es un mismo contexto. Está tratando Pablo de enseñarnos algo y de llevarnos al capítulo 12, 13, al capítulo 14. Donde el capítulo 14 nos va a enseñar los dones con amor. Y lo puedes ver claro, el capítulo 12 se enfoca en los dones espirituales. El capítulo 13, tú vas ahí y te vas a dar cuenta que se enfoca en el amor. Pero el capítulo 14, mira cómo comienza el versículo 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Te das cuenta que no está diciendo que se paren? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es más, amados hermanos, en varios versículos nos dice también, amados hermanos, que no impidamos las lenguas, que no impidamos los dones espirituales. Entonces, el capítulo 12, 13 y 14 son un complemento, los tres capítulos. Y está muy hermoso todo eso que aparece ahí. Amén. Ahora, hay otro de los temas de mucha importancia que yo encuentro aquí en Primera de Corintios. Otro de los temas de mucha importancia, amados hermanos, es el buen testimonio. Y lo que ocurre cuando hay mal testimonio. Si te recuerdas, Corintios tenía varios problemas de pleitos, varios problemas de pecado y de divisiones. Amén. Y eso delante de gente del mundo. Entonces, uno de los temas que vamos a encontrar aquí en Corintios es acerca del testimonio. Vayamos, por favor, en el capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9.
Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no obstante con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Entonces, nos vamos a dar cuenta que Pablo les deja claro a la iglesia de Corintio que es de mucha importancia que ellos se aparten de personas que se llaman cristianos. Que se aparten de personas que se llaman cristianos, amados hermanos, pero andan viviendo en borracheras, en idolatría, maldicen, ladrones. Amén. Y menciona ahí y da una lista. Dice, con esas personas ni siquiera coman. Ahora, podríamos decir nosotros qué tan brusco fue Pablo con esto. Pero, amados hermanos, otros versículos nos dejan claro de que, como el que mencionó aquí, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero también otro versículo que menciona la palabra del Señor es aquel verso que dice acerca las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, ve conmigo por favor a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. Estamos viendo las cartas que se mandaron a Corinto. 2 de Corintios 3, 2. Donde vamos a aprender acerca de este tema del buen testimonio y por qué es necesario. Mira lo que dice esta versión. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Démonos cuenta, amados hermanos, que dice que nosotros somos cartas, pero no somos cualquier carta, somos cartas abiertas, porque dice claramente en los otros versos, en las otras líneas, dice que es leída por todos, nosotros como cartas. Por eso es de mucha importancia. Pero no solamente somos cartas abiertas que todos leen, sino que somos cartas abiertas de Cristo. O sea que nosotros estamos representando, amados hermanos, a Cristo. Y dice, amados hermanos, que no fue con cualquier tinta que se escribieron estas cartas, o sea, nosotros, sino que fue con el Espíritu del Dios vivo. Mira qué impresionante eso. Ahora, entonces, ¿por qué es importante el buen testimonio? Porque si nos damos cuenta, la iglesia de Corintios les faltaba el buen testimonio. Ese es uno de los problemas que había aquí. Por eso Pablo les tiene que explicar el orden en la iglesia. Y se aprende bastante de esta carta. Pero miremos entonces. Una de las razones, amados hermanos, de que se necesita buen testimonio es que Jesús, o sea, nuestro Señor, busca personas de buen testimonio para usarlos en su obra. Por ejemplo, Hechos capítulo 6, versículo 3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Hechos 10, 22 nos dice, ellos dijeron Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio. O sea, seguido se busca gente de buen testimonio. Hechos 22, 12 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio entre todos los judíos que allí moraban.
La razón por la cual necesitamos buen testimonio es porque el buen testimonio lo busca el Señor para buenas obras, para hacer labores que Él necesita que hagamos. Pero la segunda razón muy importante es porque el precio del mal testimonio es muy alto, amados hermanos. Mira, Mateo capítulo 18, versículo 6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El precio del mal testimonio es muy alto. Esta palabra que aparece ahí, amados hermanos, para tropiezo, mira por ejemplo el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esa palabra tropiezo es la palabra escandalón en griego. Muy probable de ahí sacamos nosotros nuestra palabra en español escándalo. Muy probable, porque todas estas palabras se han venido pasando, ¿verdad? Escandalón. Y esa palabra significa ocasión de tropiezo, o caer, o caída, o escandalizo, incitar a pecar, incitar a la apostasía, incitar al desagrado. El precio del mal testimonio es muy alto. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos de ser buen testimonio, porque somos cartas abiertas. El testimonio no lo puedes comprar tú ni con dinero, no lo puedes comprar tú ni con una sonrisa. El testimonio, amados hermanos, es de muy alto precio y solo se obtiene dando el buen carácter que Cristo nos ha dado. Solo se obtiene, amados hermanos, viviendo una vida agradable a Dios. Solo se obtiene pagando el precio, amados hermanos, que cuando te ofenden, tú no ofendes. Solo se obtiene el buen testimonio, amados hermanos, cuando tú decides darle tu vida al Espíritu Santo. Ya no vives tú, sino vive Él en ti. Solo de esa manera se obtiene el buen testimonio. Hay 5 áreas que necesitan el buen testimonio: nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestra familia y nuestra vida personal. Lo más íntimo, cuando nadie te está viendo, tu vida personal, ahí también necesita el buen testimonio. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nuevamente, 1 Corintios, como estamos ahí, dice: no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que seáis salvos. ¿Cómo se obtiene el buen testimonio? El buen testimonio, amados hermanos, es el resultado de un cambio interior. Mira lo que el Señor Jesús le habla a los fariseos. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. El buen testimonio se obtiene limpiando el vaso de adentro primero, para que todo lo demás sea limpio. La palabra hipócrita, que todos conocemos, viene del griego hypocrites, que significa actor bajo un carácter asumido. Fíjate, amado hermano, de que la palabra de Dios claramente nos dice en Juan capítulo 12, versículo 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos dar buen testimonio. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Cambiando de adentro, permitiéndole al Espíritu Santo que nos ayude.
Amén. Esta palabra testimonio que hemos estado usando significa alcanzar buen testimonio, significa testificar, significa testigo, significa declarar. Pero mira qué interesante esto. Viene de la raíz martus, que significa mártir. Mártir es una persona que sufre o muere por defender su religión o sus ideales. Jesús nos dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Al tú morir a ti mismo, amados hermanos, te vuelves en un buen testimonio para Jesús. Todo esto está conectado. La segunda razón, amados hermanos, o la segunda forma de obtener un buen testimonio, mejor dicho, la primera es, el buen testimonio es el resultado de un cambio interior. El segundo punto es, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Allí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Esto te he enseñado ya algunas veces, los que han tomado clases conmigo anteriormente, ya habías visto esto. Aquí nos habla Pablo en 1 Corintios de 3 diferentes tipos de personas. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Cada uno aquí en Corintios. La primera aparece, el hombre natural aparece en el capítulo 2, versículo 14. El hombre espiritual aparece en el capítulo 2, versículo 15. Y el hombre carnal aparece en 1 Corintios 3, 1. Hombre carnal. Pero ya te diste cuenta, y con esto terminamos, que aquí, amados hermanos, el hombre espiritual, la palabra que usan para espiritual es la palabra neumáticos. Es de donde nosotros usamos la palabra un neumático. Y mira, amados hermanos, este es el hombre espiritual, aquel, amados hermanos, que constantemente tiene que estarse llenando del Espíritu para mantenerse como persona espiritual. Los demás, amados hermanos, no tienen ese mismo simbolismo. El espiritual es como el neumático. Amén. Y esta palabra significa no carnal, espiritual, uno que es lleno y gobernado por el Espíritu Santo. Significa esa palabra neumático. Uno que es lleno y gobernado por el Espíritu Santo. Mira los otros. El natural, de mente mundana. Almático, natural. El carnal, pertinente en la carne. Alguien que es gobernado por la naturaleza humana. Pero el espiritual es alguien que es gobernado por el Espíritu Santo. Queremos alcanzar buen testimonio. Necesitamos, amados hermanos, aprender a caminar en el Espíritu. Es bien difícil y mucha gente no alcanza eso. Mucha gente se queda, amados hermanos, como un cristiano carnal. Pero tú y yo necesitamos buscar el ser un cristiano espiritual. Amén. Todos estos temas están ahí en Corintios. Ahora, es necesario también ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. Ese es el último punto. Santiago 1, 22 al 24 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, amados hermanos, Corintios nos viene a enseñar muchísimas cosas que debemos nosotros de aplicar. Vimos los grandes problemas que habían ahí en Corintios, pero también vimos la solución a los problemas. Pablo se los pone ahí en las manos.
Pablo les habla del hombre natural, del hombre espiritual, del hombre carnal. Pablo les habla de no juntarse con personas que los están afectando dentro de la iglesia, cristianos hermanos. ¿Por qué lo tiene que decir Pablo así? Porque dentro de la iglesia ya estaba el pecado. El pecado se iba a comenzar a ser común entre la gente a causa de todo lo que estaban viendo en la ciudad de Corinto. Por eso Pablo le dice, no os juntéis con alguien que llamándose hermano hace esto, esto y esto y esto. Amados hermanos, la solución es, por eso me llama la atención que usan ahí, amados hermanos, es nosotros vivir una vida en santidad. Y si Dios te ha dado dones, Pablo también nos enseña en Corintios acerca de los dones en el capítulo 12, acerca del amor en el capítulo 13 y acerca de los dones con amor en el capítulo 14. Espero que esto te haya ayudado, amados hermanos.